Cuando Fredward Neil Thompson nació, sus padres eran demasiado pobres para mantenerlo, así que lo abandonaron en un hogar de acogida. Pero pronto fue adoptado por una nueva familia, los Parrish, una pareja con una hija de 9 años. El padre trabajaba como carnicero, y la pequeña Sarah también aportaba algo de dinero como costurera. La madre, sin embargo, era una adicta a las pastillas y al alcohol, que sufría ataques de ira en los que llegaba a amenazar a los suyos con un cuchillo. Al llegar a la familia, el pequeño se convirtió en el nuevo blanco de sus iras. Lo golpeaba cada vez que derramaba el té o se despertaba tarde. Cada vez que lloraba o levantaba la voz. Su padre, temeroso de su mujer, no hacía nada por defenderlo. Por si fuera poco, pronto tuvo que echar una mano en el negocio familiar. Enseguida se dio cuenta de que la carne cruda le resultaba repulsiva. El olor, el tacto de la sangre, y las vísceras. No podía soportarlo. Pero cada vez que escapaba de la carnicería, su madre lo golpeaba y reprendía por su debilidad. La única que se acercaba para consolarle era su hermanastra Sarah. Se preocupaba tanto por él, y era tan inteligente y bella, que Freddy comenzó a sentir algo más. Se enamoró de ella, aunque nunca se atrevió a confesarlo. Por otra parte, su madre empezó a ausentarse de casa, pasaba días enteros fuera. Y cuando volvía se encerraba en su dormitorio, sin parar de murmurar algo sobre una deuda, y la compensación que había que pagar. Pero nunca dijo nada a su familia. Un día Freddy volvió a casa y la encontró vacía. Vio luz en la carnicería, así que fue allí, temeroso. Al entrar se quedó helado al ver a un hombre grande con una máscara, cuchillos en las manos y el cuerpo ensangrentado. Ah, tú debes ser el hijo de esa mujerzuela. Ven conmigo. Lo agarró de un brazo y lo arrastró al almacén de la carne, el sitio que más temía. Lo puso enfrente de una olla humeante, llena de líquido rojo y espeso. Si quieres salir de aquí con vida, tendrás que comértelo. Agarró su cabeza y la sumergió en el líquido. El olor le resultaba repulsivo, pero de alguna manera el sabor comenzó a gustarle. Empezó a comer sin parar, a pesar de que le dolía el estómago y se sentía pesado. De repente unos dedos y ojos emergieron flotando del líquido rojo. Vaya, odias tanto a tu familia que has tenido que comértela, ¿eh? Miró a su alrededor, y vio las salpicaduras de sangre por todas las paredes. Los habían matado allí mismo. Tu madre tenía una deuda con nosotros. Y os puso a vosotros como pago. Freddy comenzó a gritar y gimotear, y se desplomó en el suelo. El hombre lo abandonó allí, mientras se golpeaba la cabeza contra la pared, como queriendo despertar de una pesadilla. Finalmente acabó perdiendo la conciencia, agotado. Despertó días después en una clínica. Nadie le explicó nada acerca de lo que había pasado, y él fue poco a poco enterrándolo en su memoria. Cuando estuvo recuperado, una nueva familia llegó para llevárselo y darle un nuevo hogar. Eran una entrañable y cariñosa pareja, que se preocuparon en darle todo lo que necesitaba, sobre todo mucho afecto. Era una novedad para Freddy, por fin se sentía aceptado. Pasó el tiempo pero nunca fue capaz de olvidar aquella sensación, cuando comió carne humana por primera vez. La de los animales no le saciaba, y empezó a hacer pequeñas escapadas homicidas en busca de víctimas, casi siempre niños indefensos. Tenía miedo de romper su nuevo equilibrio familiar, pero el hambre en su interior era más poderosa que su voluntad. Un día su padre volvió a casa y se encontró a su esposa yaciendo en el suelo, con las extremidades medio devoradas, las entrañas por fuera y casi sin cara. A su lado estaba Freddy, arrodillado, con la ropa cubierta de sangre. Se levantó y abrazó a su padre. Te quiero, papá. Tú no eres mi hijo. Hicimos bien en abandonarte la primera vez, y nunca debimos volver a por ti. Freddy se quedó impactado. Aquellos que le habían acogido con cariño, a los que había atacado, eran en realidad sus padres biológicos. No te preocupes, papá. Dicho esto, mordió su cuello lentamente, dejando brotar la sangre. Su padre no se resistió y Freddy terminó la tarea de comerse su cuello, su vientre, y su cara. Al acabar, sintió un profundo arrepentimiento. Todos a los que había querido en su vida, su hermanastra Sarah, sus padres biológicos. Ya no estaban. Se los había comido, como si quisiera llevarlos dentro para siempre. Una náusea brotó de lo más profundo y comenzó a expulsar algunos restos. Se sentía solo y desesperado. Comenzó a vagar por las calles, y sin darse cuenta volvió a la clínica donde había estado ingresado. Quizá ese era su lugar, encerrado en una habitación, apartado del resto. Pasó por la zona de maternidad y se fijó en una mujer de entre todas. Sus ojos le resultaban familiares. Cuando se acercó, ella lo reconoció y lo llamó por su nombre. No había duda, era su hermanastra Sarah.
Aquella que tanto le había apoyado, de la que había estado tan enamorado. Por fin había recuperado a alguien que le importaba, alguien con quien compartir su vida. Pero cuando bajó la mirada y vio su vientre curvado, le invadió una mezcla de sentimientos. Ira, tristeza, desesperación. La mujer a la que amaba estaba esperando un hijo de otra persona. Freddy la abrazó y comenzó a besarla compulsivamente. Te amo, Sara. Te amo, y te llevaré conmigo siempre. De repente los besos se transformaron en mordiscos voraces, y Freddy empezó a devorar sus labios y sus mejillas. Ella trató de gritar, pero su voz pronto se ahogó, y se desplomó en el suelo. La gente alrededor entró en pánico, pero nadie se atrevía a acercarse. Freddy continuó devorando el cuerpo y las vísceras de Sara. De repente escuchó un llanto infantil, y sostuvo a la recién nacida en sus brazos, empapada en sangre. No te preocupes, Sara y yo cuidaremos de ti. Todos nosotros, Sara, mis padres. Todos están en mí. Freddy miró a la gente desconcertada a su alrededor. No estoy loco, solo tengo hambre.